8 de la mañana, 25 minutos, señores. Aquí estamos, la información está primero, señores. Me voy a la línea número 9. Lo voy a saludar. Ya está en línea el señor Julio Quintana. Julio, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Le habla Cristiano Bando. Buen día. Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Un Bien, gusto estar bien. de nuevo en tu Por programa. favor, le agradezco a usted, maestro, maestro. Hace tanto tiempo que no hablamos, Julio, ¿eh? Y la producción le dije, búsquelo, ahí que tenemos que hablar con Julio. La verdad que, bueno, Julio, la pregunta tiene que ver, obviamente, tu mirada. Sos una persona que tenés un amplio conocimiento, conocés lo que es Salta, sabés. Contame, tu mirada. ¿Qué pasó el 13 de agosto? A ver, ¿te sorprendió o no? Te escucho. Bueno, mira, si bien uno no lo esperaba, no era lo que, por ejemplo, venían planteando las encuestas, que se conocían, etcétera, Sí. no fue sorprendente. Lo que todo el mundo hoy en día le sorprende en base al triunfo de Milei en casi todas las provincias del país, en casi todos los departamentos de Salta, por ejemplo, etcétera, Sí, sí, sí. hay que analizarlo más bien, no tanto como un triunfo suyo, sino como un derrumbe del sistema político vigente. Vos ten en cuenta que en los últimos años se nos hablaba de una famosa grieta. Esa grieta era la expresión de un gobierno formado por dos grandes coaliciones que reemplazaron a su vez a otro derrumbe del sistema político argentino, que son los viejos partidos peronistas por un lado, el justicialismo, y por el otro lado el radicalismo. Sí. A ese derrumbe vinieron las grandes coaliciones y hoy en día se derrumba un sistema de coaliciones y esto está en la base del tembladeral político que tenemos a posteriori de la selección. Y este derrumbe se debe fundamentalmente a dos cuestiones. En primer lugar, una bancarrota financiera a la que han llevado tanto Juntos por el Cambio como después el Frente de Todos, es decir, macristas y kirchneristas al país. Sí. Hoy en día estamos siempre en una situación de vilo con un potencial default de la deuda pública del país. Y por otro lado, en nombre de evitar ese default, que de todos modos sigue latente, un empobrecimiento fenomenal, realmente histórico de la población trabajadora, que ha llevado a niveles exasperantes a buena parte de la población que hoy en día repudia este régimen político y busca una salida hartamente inadecuada, podríamos salir a través de un voto hacia Milei que, por el contrario, es un agente del gran capital. Y acá se produce una contradicción interesante también, porque si uno lee los diarios, todos los días hay noticias de cómo, por ejemplo, el capital agrario, cómo los grupos inmobiliarios, cómo, por ejemplo, la patria contratista de Salta, que se ha pronunciado abiertamente contra Milei, cómo los fondos financieros internacionales le bajan la calificación al país en nombre de lo que podría ser un eventual gobierno de Milei. Es decir, el capital que hoy en día sería defendido abiertamente por los intereses de Milei, considera que no sería conveniente un gobierno de sus características, porque se dan cuenta que la defensa abierta de sus intereses va a llevar a una enorme rebelión popular. Este es el fenómeno político. Y hoy en día, los trabajadores tenemos que discutir cómo el gobierno actual, bajo la batuta de Massa, porque hoy en día el poder ejecutivo claramente en la Argentina ha sido disuelto en los hechos y el conjunto del poder se concentra en un candidato que es ministro de Economía y que encima ha salido tercero en esta paso, intenta remontar una elección pero congraciándose con el Fondo Monetario Internacional. Massa acaba de volver un viaje a Estados Unidos, ha devaluado un 25% la moneda, ha abierto un proceso inflacionario fenomenal en base a esa devaluación que solo ha sido frenado una vez que se han remarcado los precios, es decir, los acuerdos de precios,
los aumentos y las sumas fijas que el gobierno quiere dar se dan a posteriori de que los grandes grupos económicos han remarcado los precios del conjunto de los productos. Entonces, ¿cuál es el problema? Massa se está mileizando en cierto modo, porque Milei se destaca por decir que acá hay que ir a un plan monetario, un fenomenal ajuste, Sí. y Massa está llevando ese ajuste ya en acto, y los salarios de los trabajadores son los que se están destruyendo. La posibilidad de que hoy en día los trabajadores que se han expresado en la urna del modo que se han expresado, y no solo en base al voto a Milei, porque vos tenés en cuenta que el otro gran dato de la abstención y que supera porcentualmente a los votos de Milei es la abstención, Sí. es que comencemos a deliberar, independientemente de lo que hicimos en estas elecciones, cómo defendemos el salario, cómo defendemos las jubilaciones, los ingresos de los planes sociales, es decir, los ingresos del mundo del trabajo, que son los únicos que no están indexados en este país. La devaluación y la inflación no afecta a todo el mundo, porque, por ejemplo, grupos empresarios que hoy en día tienen títulos de deuda en sus manos, esos títulos de deuda les rinden un interés adicional por inflación o devaluación, no sé si vos sabés. Sí. Los grupos de servicios tienen subsidios y si no le dan más subsidios tienen tarifas. Claro. Que de esa ya se ha notado con un aumento mayor al que pidió, cuando se está discutiendo todavía el aumento que pidió. En cambio, el trabajador no tiene que transferirle lo que es hoy en día el proceso inflacionario que complica su salario. Por eso es necesario impulsar un gran debate en el movimiento obrero para colocar este problema, mientras el gobierno mismo arma una campaña diciendo que acá hay problema que se va a hacer en octubre. Para octubre falta un siglo. Sí, sí, sí. Este es un problema para nosotros. Bien. Julio, me quedan dos consultas y aprovechar porque es importante esto para la gente que está escuchando temprano la radio, el Lustravoto, el Trabajador, los que están en los diferentes organismos, sectores públicos. ¿Cómo se va a encarar de acá al 22, Julio? ¿Cuál es tu mirada? Porque, a ver, el tiempo corre, los días van pasando, estamos ya en la última semana completa de agosto, ya la semana que viene entramos en septiembre y ya al otro mes vienen las elecciones. ¿Cómo piensan trabajar? Dijiste algo muy cierto, que yo esto tengo que reconocer sobre el tema del trabajador, porque la inflación obviamente golpea a un sector, no golpea a todo. Hay que hacer algo porque los que tienen plata dicen ser víctimas y sí tienen un buen capital. Entonces, acá hay que ver el sector del trabajador, que son los que son donde está el hilo más fino, donde son los que van a ser más afectados, pueden sufrir. ¿Cuál es la solución o tu mirada? ¿Cómo van a trabajar de acá hasta el 22 para mejorar el caudal de voto y que la gente, bueno, se sume al proyecto? Te escucho. Bueno, mira, nosotros estamos en una situación contradictoria, podríamos decir, porque electoralmente, bajo esta corriente de voto a Milei, hemos retrocedido y no hemos pasado las pasos por primera vez. Es decir, si bien Política Obrera es un partido que formalmente tiene hace muy poco la personería, los compañeros que somos de Política Obrera, y la gran mayoría procedemos del Partido Obrero, en que tuvo una crisis y fuimos expulsados de allí, ahora no vamos a poder intervenir formalmente en esta elección, pero estamos en una campaña como si lo estuviéramos, como si hubiéramos pasado las pasos, porque, por ejemplo, esta semana vamos a ir a diferentes lugares de trabajo a explicar esto que acabo de explicar gracias a la oportunidad que vos me das de salir en tu programa. Sí. Queremos promover esta deliberación porque, insisto, que falta mucho para octubre y la devaluación es ya. Y los salarios hoy en día se están devaluando, las jubilaciones hoy en día se están devaluando, los planes sociales, la desvalorización del presupuesto de salud y educación, y por lo tanto la falta de insumos, la falta de atención, etcétera, se va a agudizar en este periodo y tiene que haber una respuesta inmediata. Vamos a promover esa respuesta, vamos a promover la acción de la clase obrera, y en la acción de la clase obrera, en la huelga, en la lucha por una huelga general, luchar contra los que son hoy nuestros complicadores, que es el gobierno de turno, y abrir las mejores condiciones para que no se busque una desprecio fascista, como es Milei, que de cualquier modo los trabajadores vamos a terminar enfrentando, como ya pasó en otras épocas argentinas. Acá que nadie se asuste, porque lo primero que hay que hacer
es promover la lucha de la clase obrera, que es el escenario donde se va mejor procesar cuáles son los intereses de los trabajadores que no se pueden expresar a veces adecuadamente, por ejemplo, en la sur. Claro. Este es nuestro planteo. Claro, bien. La última, Julio, y vamos a divulgar por lo menos una vez o dos veces a la semana, no te haga problema, eso ya lo charlé ahí con la producción. Consideramos que todas las voces tienen que pasar por la radio, creo que eso es lo que nos permite la democracia, escuchar todas las voces, nos gusta o no, son salteños, ¿no? Hay algo que quiero remarcar, tu mirada. Tenemos tres problemas graves hoy que se está hablando mucho. Es la falta de agua en el departamento de San Martín, problema de energía, también que dice Edesa que Edesa no pasa suficiente energía, Agua del Norte no puede encender los motores, el agua no llega a los lugares. Desde ayer comenzó una gran necesidad, un reclamo grande. Eh, bueno, contame tu mirada, a ver, ¿qué piensas? A ver, porque se van a encontrar con gente que tiene este problema, seguramente. Por último, Julio, te escucho. Sí, totalmente, ¿no? Lo conocemos muy bien, nuestros compañeros intervienen en las manifestaciones y luchas que hay en el departamento por el tema del agua, sobre todo, y también de la luz. Y una cosa que quiero llamar la atención al conjunto del pueblo del departamento de San Martín es que en las luchas que hubo en el último periodo del grado docente fue la clase obrera. Es decir, no es que no haya habido trabajadores manifestando, pero los trabajadores que manifestaban no se expresaban bajo sus propias organizaciones y como un colectivo. ¿Por qué? Porque los sindicatos están todos entregados a los gobiernos que son los responsables del hundimiento de los servicios públicos en el departamento. Esta es la situación. Y llamo la atención de esto porque las fenomenales luchas que se dieron en el departamento por el colapso de los servicios públicos, donde también hay que incluir lo de los hospitales, no solamente el agua y la luz, sino también el problema del servicio de la salud, no tenían como un eje estructurador a los trabajadores por responsabilidad de que las burocracias sindicales están todas entregadas a los gobiernos que han hecho pelota estos servicios. Entonces hay que autoconvocarse, organizarse como trabajadores y preparar una lucha que vaya más allá de las luchas que ya vienen en curso, porque el gobierno de Salta no intervino poniendo los recursos que hay que poner para dar vuelta la debacle hídrica del departamento. Sigue garantizando los aumentos de EDESA sin que el servicio sea adecuado, y los trabajadores somos los que pagamos el pato. Acá hay que acabar con el Festival de Contratistas de Agua del Norte, que en medio de la crisis hídrica se agudizó, en nombre de un reparto y una asistencia que estuvo bajo la dirección de los punteros barriales del propio régimen. Entonces hay que ir a un control del sistema de reparto de agua, a un control de las obras que se tienen que hacer. Yo he participado de asambleas en Mosconi particularmente, donde los trabajadores tenían por lo menos 3 planes de infraestructura como para solucionar el problema. Es decir, acá todo está, el único problema es que los trabajadores puedan tener voz y puedan imponer esa voz. Pero la única clase social que puede estructurar políticamente ese reclamo es la clase obrera, si supera la burocracia sindical, y por eso reivindicamos las autoconvocatorias docentes y llamamos a los trabajadores a colocar este problema también como un problema a discutir en sus lugares de trabajo y como colectivo obrero. Bien. Julio Quintana, quiero agradecerte tu participación, estaremos dialogando en este mes y creo que hoy es importante, y voy a decir esta frase que lo vengo diciendo desde el comienzo de año, es importante la participación de todos los salteños, es la única manera de poder sacar Salta adelante. Julio, que tenga un excelente día, muy amable, gracias por atendernos. No, al contrario, un gusto estar de nuevo en tu programa, te agradezco mucho y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias.